¿Qué tal, chicos? Soy el profesor Luis. El día de hoy vamos a ver un tema muy interesante titulado ecosistema. Escuchemos atentamente este primer video. Se le conoce como ecosistema al conjunto de distintas especies que interactúan entre sí y con el ambiente que los rodea, dentro de un espacio determinado. Los factores bióticos de los ecosistemas son todos los seres vivos que habitan en él, y los factores abióticos es todo aquello que no tiene vida dentro de los ecosistemas, pero también son de gran importancia, como la temperatura, agua, suelo, radiación solar, entre otros. Las poblaciones de las distintas especies dentro de los ecosistemas de manera natural tienden al equilibrio, es decir, que el número de individuos que las integran permanecen estables. Cuando se rompe este equilibrio, existe lo que se llama una alteración. De manera natural esto sucede, y los ecosistemas tienen la capacidad de recuperar este equilibrio, pero cuando este equilibrio se altera por acciones humanas, generalmente son irreversibles, y en casos muy graves puede provocar la extinción de las especies y la alteración del ambiente. Los factores limitantes son los recursos con los que cuenta el ecosistema, por ejemplo, alimento, espacio, temperatura, cantidad de depredadores y de presas, entre otros. El número de individuos de las poblaciones están sujetos a estos limitantes. La capacidad de carga es la cantidad máxima de individuos de una especie que tiene espacio y alimento suficiente para sobrevivir en un área determinada. El clímax es el número máximo de individuos sanos que soporta un ecosistema. Los recursos de los ecosistemas no son infinitos, por lo que tiene que haber competencia entre los seres vivos para obtenerlos. Esta competencia lleva al equilibrio de los ecosistemas, ya que no todos los individuos tienen éxito y algunos mueren. Interesante, ¿no? Así. Ecosistema, vamos a ver el tema del día de hoy. A ver, ecosistema tiene una definición, bueno, etimológicamente incluye, supuestamente ecosistema es la unidad funcional básica de la ecología, incluye a los seres vivos y al medio en que viven, ¿ya? El ecosistema es una interacción de la comunidad de seres vivos con el medio ambiente. Comunidad de seres vivos se denomina biocenosis. Mira, esto hay que tener bastante en cuenta. Ya estos términos son importantísimos. ¿Ah? La comunidad de seres vivos se denomina biocenosis. Bio, que es vida, y cenosis, comunidad. E incluye una diversidad de población, animal, plantas, hongos y bacterias en interacción. A las poblaciones también se les puede llamar factores bióticos. El medio ambiente se denomina biotopo. Topo, lugar. Acuérdate que bio es vida. E incluye una diversidad de factores abióticos. O sea, significa que sería sin vida. Seres con vida y seres sin vida, ¿no? Tales como el agua, la temperatura, la luz, la presión, la salinidad, el suelo, etcétera. ¿Ya? Es el factores, perdón, no son seres, son factores. Factores abióticos y factores bióticos que tienen vida y abióticos los que no tienen vida. Ejemplo, tenemos aquí un lago, un árbol, entre otros. Los factores abióticos o biotopo, ¿no? Topo significa todo lugar. Es el conjunto de factores físicos, químicos, climáticos que influyen en la distribución y abundancia de características de los organismos. En cada ecosistema los factores ejercen efectos variables. Por ejemplo, el ambiente terrestre son muy importantes para la luz y el suelo. En los ambientes acuáticos es importante la influencia de la profundidad, iluminación y la composición del agua. Estos factores son el agua, temperatura, luz, presión, la salinidad, el suelo, etcétera. Es el factor abiótico. Vamos aquí a ver. El agua, uno de los factores abióticos.
Es una de las sustancias más abundantes que hay en la Tierra. Es el elemento biótico responsable de la distribución geográfica y la adaptación de los seres vivos que predomina en la conformidad de los mismos. Aquí tenemos que forma el 98% del organismo de las malaguas y más del 60% del total del organismo humano. El agua tiene estados naturales del agua: estado sólido, líquido y gaseoso. El estado sólido se le encuentra formado por los nevados y los glaciares de las cordilleras. Ejemplo, tenemos la Cordillera Blanca en el departamento de Ancash. En las olas polares de la Tierra, flotando en los mares de las mismas zonas bajo la forma de témpanos o icebergs. También tenemos el estado líquido, que se encuentra formado por los océanos, mares, lagos y aguas subterráneas en forma de lluvia. En el estado gaseoso, bajo esta forma es posible hallarlas en la atmósfera, como vapor de agua o como nubes. La constitución del agua. Experimentalmente se muestra que el agua está formada por dos elementos: hidrógeno y oxígeno. Estos elementos se hallan combinados en siguientes proporciones: el volumen del hidrógeno y el volumen del oxígeno. Perdón, 2 volúmenes de hidrógeno y 1 de oxígeno. Vemos aquí propiedades del agua. Para referirnos solo a las propiedades que tiene el agua químicamente pura, se llama agua destilada, que puede comprobar en el laboratorio. Es un elemento líquido, incoloro, inodoro e insípido. Es el agua, mira, muy importante. Incoloro, no tiene color. Inodoro, insípido, no tiene sabor. Presión, mientras se tenga la temperatura que sea de 0 hasta 100 grados centígrados. Es su presión ordinaria. El agua se congela o se solidifica de 0 centígrados hacia menos y se hierve a partir de los 100 centígrados. El agua destilada es aislante y mala conductora de electricidad. Debido al ciclo hidrológico del agua, no se encuentran en un solo lugar de la Tierra, sino que está constantemente en movimiento. Ciclo del agua. Mira, muy importante, el ciclo del agua. El ciclo se inicia en la evaporación del agua de los mares, de los lagos y de los ríos y del suelo por la transpiración de las plantas. El vapor, vemos, el vapor es transportado por las masas en aire en movimiento. Aquí vemos que están transportados, ¿no? Comienza aquí. Son transportados, ¿dice? Y puede condensarse y formar nubes. Si las nubes se enfrían a grandes alturas, se condensan el agua en gotas y produce las precipitaciones, que son las lluvias, sobre las superficies en forma de lluvia, nieve, granizo, garúa, etc. Durante las noches la humedad puede condensarse sobre las plantas en forma de rocío. La precipitación que cae sobre la superficie se distribuye de varias maneras. Una parte es interceptada por las plantas, otra se escurre en la superficie y termina en los ríos, y otra parte se filtra en el suelo y es transpirada a través de las plantas o formar el agua subterránea. El ciclo del agua es el resultado de la energía calorífica del sol sobre el agua y constituye un proceso continuo de renovación. Vamos a pasar al siguiente video. Bienvenidos al mágico mundo de los ecosistemas. ¿Qué es un ecosistema? Un ecosistema es un sistema natural que está formado por un conjunto de organismos vivos y el medio físico donde se relacionan. Al conjunto de organismos vivos se les conoce como factores bióticos, y al medio físico donde se relacionan estos organismos se les conoce como factores abióticos. Factores bióticos.
Los factores bióticos son todos los organismos que tienen vida y las relaciones que se forman entre ellos, plantas, animales, incluido el hombre, y microorganismos. Algunos factores bióticos son los árboles, los insectos, los hongos, el ser humano, las bacterias, las aves, las ranas, los caballos, entre otros. Factores abióticos. Los factores abióticos son aquellos que conforman las características físicas de un ecosistema, tales como el aire, la lluvia, el agua, el suelo, la temperatura, la luz, los minerales, entre otros. Tipos de ecosistemas. Se conocen tres principales tipos de ecosistemas: ecosistema acuático, ecosistema aéreo, y ecosistema terrestre. Ecosistema acuático. Los ecosistemas acuáticos son todos aquellos ecosistemas que se desarrollan en el agua, como pueden ser mares, océanos, ríos, lagos, pantanos, arroyos y lagunas, entre otros. Los organismos que viven en este tipo de ecosistemas son los peces, las ranas, las tortugas, entre otros. Ecosistema aéreo. Este tipo de ecosistema lo utilizan los animales por momentos, ningún ser vivo lo habita permanentemente, sino que tienen que descender a la tierra para el descanso, alimentación o procreación. Las aves, las mariposas, los murciélagos, son animales que utilizan este tipo de ecosistemas. Ecosistema terrestre. Este tipo de ecosistema se desarrolla sobre la superficie de la Tierra, compuesto por la flora, plantas, y la fauna, animales. Aquí viven la mayoría de seres vivos que conocemos, los insectos, las aves, los mamíferos, perros, gatos, vacas, caballos, entre otros. Estos ecosistemas pueden clasificarse según el tipo de vegetación. Por esta razón encontramos los bosques, los matorrales, los herbazales, y los desiertos. Relaciones de los ecosistemas. Los productores, los consumidores y los descomponedores. Primero, productores. Son los seres vivos que realizan el proceso de la fotosíntesis, producen su propio alimento, como las plantas y las algas, su función es alimentar a otros organismos. Segundo, consumidores. Se dividen en dos grupos, los que se alimentan de plantas o herbívoros, como caballos, conejos y vacas. Y los que se alimentan de otros animales o carnívoros como cocodrilos, lobos y águilas. Tercero, descomponedores. Son los seres vivos que se alimentan de los desechos, restos y excrementos de los demás seres vivos, estos son los hongos y las bacterias. Gracias por tu atención. Listo, chicos, eso sería todo por la clase de hoy. Nos estamos viendo. Hasta el próximo martes. Chao, profe. Chao, profesor. Hasta el próximo martes. Nos vemos, cuídense, estudien, Chao. manden sus tareas, ¿ah? Manden sus tareas.